Amada Iglesia, estamos en pie para tener la oración de la lectura bíblica en esta mañana, que se encuentra en Marcos 12, del 28 al 31. Marcos 12, 28 al 31, que tiene un título aquí, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Señor, estamos prestos a escuchar tu palabra. Nuestros corazones están dispuestos. Prepara nuestros oídos, Señor, para así entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas a nuestra pastora y, como siempre, Señor, que la uses con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Ama como Cristo es el tema de la convención de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y es el tema también que nos ocupa a través de todo el año, porque fue la propuesta que se hizo a la Asamblea el pasado noviembre. Y obviamente, al ser el tema de la convención, es el tema de este mes. Hace unos años atrás escuchaba un programa de entrevistas de los Estados Unidos, un programa que se dedicaba a entrevistar distintas personalidades del ámbito político, artístico, de las artes, de la religión. Y entrevistando a una celebridad, el entrevistador le hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo más que usted ama en la vida? Y la persona responde: el chocolate. Y yo me quedé como perdida. El chocolate. El amor es una experiencia entre personas, entre seres vivos, entre dos sujetos. Es una experiencia entre el tú y el yo. Y yo pienso que es incorrecto decir, humildemente lo digo, incorrecto para mí decir yo amo el chocolate, porque el chocolate no tiene la capacidad de amarme a mí. El chocolate se deja comer. Es preferible decir me gusta el chocolate. El mandamiento más importante está ahí consignado en el versículo 31. Ya Toñita leyó todo lo otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este pasaje de Marcos está dentro de una serie de controversias. La controversia por el tributo, la controversia por el asunto de la resurrección de aquella mujer que había tenido 5 maridos y con ninguno había tenido prole, y entonces allá en la vida perdurable, ¿de quién iba a ser entonces esposa? ¿De cuál de los 5 hermanos? Todo eso se está dando. Y este maestro de la ley
se admiraba de la enseñanza del maestro de maestros, Jesús de Nazaret, y se anima a preguntarle cuál es el principal mandamiento de la ley. Y el asunto no era tan obvio, pues mientras unos maestros enseñaban que el principal mandamiento era el descanso sabático, otros maestros de cultura helenista sostenían que el mandamiento más importante era la alabanza a Dios y la compasión con el prójimo. Además, los mandamientos eran muchísimos. Llegaron a codificarse 613 preceptos, con la oferta de que había que cumplirlos todos. Unos catalogados como fáciles, otros como dificilísimos de practicar. Jesús le responde al maestro según lo que enseñaba la ley. Y a lo dicho por Jesús, este maestro de la ley agrega que el amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Quiere decir que Jesús transforma el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo como lo más importante e invita a vivirlos porque esa es la voluntad de Dios. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Lo leyó Mercy en Primera de Juan. Y no se puede amar a uno mismo y al prójimo sin amar a Dios. Esa es la dialéctica. Esa es la correspondencia. Por eso volvemos a mirar en Primera de Juan 4, 20 al 21. Si usted lo tiene, lo puede buscar. Si no, lo escucha. Cuando dice la carta de Juan, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, ese otro ser humano es reflejo directo de Dios. Y si usted no ve a Dios y puede decir, pero lo siento, pero no lo ve, el que está a su lado es reflejo de Dios. Y lleva en su entraña, lo entienda usted o no, la imagen y semejanza de Dios. Así es que eso está ahí como sustrato para que vayamos haciendo embocadura de un tema que usted lo ve y tiene 3 palabras: ama como Cristo. Eso no es fácil, porque aparentemente es sencillito, pero cuando usted lo pone a correr por las vías de lo humano, es un desafío, es complicado. El amor a uno mismo o a una misma es la base. Y fíjense qué interesante, hermanos y hermanas. El cristianismo y de alguna manera muchas corrientes cristianas han dejado de lado el tema del amor a uno mismo. Porque me parece que hemos pensado que pecamos si nos enfocamos en nosotros. Pero es que para poder amar al otro y a la otra, tenemos que amarnos nosotros primero. Y eso hay que saberlo trabajar. Y como dije, muchas personas no se aman. No se tratan bien ellas mismas. Se subestiman.
no se aceptan, aborrecen hasta cierto punto ser quienes son, detestan lo que hacen y muchas veces no quisieran vivir en el lugar donde viven. Y eso en mucha gente es así. Hay personas que preferirían ser otra persona. Yo he escuchado gente decir, si yo fuera fulano de tal, no me iría tan mal. ¿Eso te crees tú? Hay gente que preferiría hacer otra cosa de la que hacen o de la que han hecho a través de los años. Y como dije, hay personas que preferirían vivir en otro lugar. El amor a uno mismo o a una misma no hay que confundirlo entonces con egocentrismo, con egoísmo, porque el egocentrismo y el egoísmo es, pienso yo, la preocupación excesiva por uno o por una. El egoísmo de alguna forma roza la superficie de que uno prefiere únicamente y antes que todo y todas las demás personas el ser propio. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si hay un cuarto, yo también. Ese egoísmo o ese egocentrismo es cuando nos ubicamos ahí en ese lugar donde nadie más cuenta. No sé si ustedes se acuerdan la leyenda de Narciso, aquel que se enamoró de sí mismo, aquel que de alguna forma no le daba importancia al amor y a la atención de la enamorada de aquel o aquella que tenía el nombre de Eco. Y Narciso vivía tan embebido en su propia imagen y persona que cuando llegó al río o al lago se deslumbró con su propia imagen. Qué linda soy, qué bello soy. Y de alguna forma en ese ensimismamiento y enamoramiento quería que tocar la imagen del mismo y queriendo abrazarse el mismo sucumbió en las aguas para siempre. De eso no estamos hablando en esta mañana. Para amar a los demás, como nos exhorta y nos enseña Cristo, tenemos que aprender a amarnos nosotros mismos primero, pero con un amor enfocado en el plan original de Dios para tu vida y para mi vida. Para amarte a ti misma o a ti mismo, tú tienes que verte como Dios te ve. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan originario para cada ser humano. Y muchas veces tenemos que recuperar ese plan original de Dios, devolvernos a ese plan original de Dios donde su amor es incondicional para toda persona. El amor de Dios hacia sus hijos y hacia sus hijas no pone condiciones. El tuyo y el mío, como un amor imperfecto y humano, siempre pondrá condiciones. Tenemos que aprender entonces también a perdonarnos a nosotros mismos, porque Dios nos perdona. Dios te ha perdonado. Si confesamos nuestros pecados, dice el Evangelio y dice también la carta de Juan, Él es ¿qué? Fiel y justo.
si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y a veces, hermanos y hermanas, es más difícil perdonarnos nosotros mismos que perdonar a otras personas. Quizá porque nos sentimos muy avergonzados, quién sabe. Quizá porque nos sentimos decepcionadas o decepcionados con nosotros mismos. Nos sentimos muy culpables. Hay mucho pesar. Y quizá cavilando allá en nuestro monólogo, en ese conversatorio interior, nos hemos dicho y repetido cómo pude haber hecho una cosa así. Y esa culpa, no te resignes, pero acepta que has podido fallar, que has pecado, que quizás te desviaste del plan original que Dios ha tenido para ti. Resignarse de alguna manera es declararte impotente para que tu vida sea transformada. No te resignes. Resignarte de alguna forma es rendirte y no darle la oportunidad al que puede transformar todo aquello que de alguna manera te separa de Dios, te fragmenta por dentro y te separa del otro y de la otra. Sí podemos vivir una aceptación amorosa y tratarnos mejor y saber que tenemos debilidades y saber que tenemos también fortalezas, que podemos caernos, que podemos haber pecado, pero a su vez te puedes levantar en el nombre del Señor y comenzar nuevamente de la mano con Cristo. La historia del hijo pródigo precisamente es una historia de misericordia. Es una historia que cuando usted toma la palabra misericordia es cardio y miserere. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de que Dios mira con corazón nuestra miseria. Y la historia del hijo pródigo precisamente ofrece una imagen sorprendente de cómo Dios espera pacientemente cuando nos hemos ido de la casa del Padre por algún tiempo. Y en algún recodo del camino caemos en sí, volvemos en sí. De alguna forma Dios se las ingenia para que nos demos cuenta lo lejos que estamos y demos espacio a ese impulso divino de retornar siempre a los brazos de quien nos espera con esos brazos paternales abiertos, el amor de Cristo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que afirmar, mis amados y amadas, que tú eres una persona única. Somos seres únicos. Cada uno de nosotros es único. Nunca ha habido ni habrá una persona individual como tú, ni como yo. Ni mejores, ni peores. Pero eso sí, somos diferentes. Y Dios es el Dios de la diversidad. Decíamos en la clase, mirando los dones espirituales, que precisamente en la carta a los Corintios, cuando en el capítulo 12 habla de los dones espirituales, el principio rector
vector de la carta a los Corintios es la diversidad que había en aquella comunidad de fe. Había gente que venía de tantos lugares. Había gente tan diferente, tan diversa, con distintos acentos. Y en esa gran diversidad es que Dios realmente se manifiesta, porque desde la creación misma la diversidad se manifiesta y es evidente. Y la verdadera unidad y el verdadero amor se da dentro de la diversidad. Bendecido es el Señor por siempre. Cada uno de nosotros, por lo tanto, tiene un papel único que desempeñar en este misterioso despliegue del universo que Dios ha creado. Lo que importa, hermanos y hermanas, no es si mi papel es pequeño o el tuyo es pequeño o es grande, o cuánto tiempo necesitaré para cumplir con esa misión que Dios ha puesto en mis manos, o si voy a representar bien ese rol, ese papel como un líder o como una líder destacada o prominente. Eso no es lo importante o lo más importante. Tu papel, tu contribución, tu misión, cualquiera que sea, son únicos. Porque Dios te creó único o única. Y Dios puso en tus manos una misión que realizar mientras tú transitas por los senderos de este mundo o de esta vida. Así lo ha dispuesto el Creador de todas las criaturas y de todas las cosas, el Dios del cielo y de la tierra. El peligro puede consistir en tratar de desempeñar aquellas cosas que necesariamente Dios no nos ha delegado. El peligro puede consistir en cuando queremos ocupar el lugar del otro, de la otra, por envidia, por celos, por vanidad, y descuidamos lo que Dios sí nos ha delegado y ha puesto en nuestras manos. Recuerda siempre que Dios te ha permitido vivir sobre la faz de esta tierra porque tiene un propósito contigo y te ha delegado una misión particular mientras tú vivas sobre la faz de este mundo. Si no has descubierto esa misión todavía, pregúntale, que no se nos haga tarde. Pero hay otro aspecto importante cuando hablamos del amor a nosotros mismos o a nosotras mismas. Y es el amor a nuestro cuerpo. Fíjense que de esto no predicamos. Este es un tema que apenas se toca en las iglesias cristianas. Se habla del espíritu, se habla de la mente, pero apenas se toca el tema del cuerpo. Y este es un tema que no he abordado incluso en las predicaciones, y se debe abordar, porque hay una dicotomía, hay un dualismo, cuerpo-alma. El cuerpo es malo. ¿Qué decían los griegos? El cuerpo es la cárcel del alma. Y de alguna manera Pablo, respondiendo a una cultura helénica, puso en contraposición la carne y el espíritu. Y la carne hace cosas malas y el espíritu hace lo bueno. Pero mis amados hermanos y hermanas, ese dualismo, esa dicotomía ha hecho estragos en la vida espiritual de generaciones enteras de cristianos y cristianas. En realidad, el cuerpo, el espíritu y el alma forman una persona total. Por eso es que la Escritura nos dice que el cuerpo, el alma y el espíritu deben estar irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres tu cuerpo,
Tú eres tu alma, tu mente, y tú eres tu espíritu. Y toda esa unidad responde a la gracia y a la manifestación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que debería ser. Yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente, yo soy mi espíritu, y esa unidad completa ha sido creada por Dios. Pero volviendo al cuerpo, un tema descuidado por muchos creyentes o con excesivo interés por la industria de la mal llamada belleza. El tema del cuerpo sí es importante cuando del amor a uno mismo se trata. Hay personas creyentes que tienen dificultades para amar su propio cuerpo. Hay personas que no aman su propio cuerpo. Si lo tiramos a broma, ¿y por qué Dios no me dio una nariz más linda? ¿Por qué no me dio esto o aquello? ¿Por qué no me dio más estatura? Y otros dirán, ¿y por qué no me dio menos? Porque nunca somos conformes con lo que Dios nos ha dado. Y puede que alguna persona no tenga amor a su propio cuerpo porque siente que su cuerpo es un cuerpo envejecido. ¿Y por qué digo esto? Porque en una sociedad donde lo que priva es lo joven, lo lozano, lo que no tiene arruga, lo que es bello, de acuerdo a los parámetros de esta sociedad, un cuerpo envejecido puede ser más descuidado de lo que realmente debería ser. Un cuerpo cansado, un cuerpo enfermizo, un cuerpo quebrantado por el dolor, un cuerpo, a opinión de otras personas, no tan bello ni tan espectacular. Pueden haber 1001 razón. Todo eso y más puede ser un peso con el que tienes que cargar. Pero yo tengo que decirte en esta mañana, de alguna forma construyendo este sustrato del tema del mes, Dios te ama y ama tu cuerpo. Y ama quizá lo que tú no amas de ti. Tanto es así que dice que es templo del Espíritu Santo. Que tu cuerpo y el mío es templo del Espíritu Santo. En otras palabras, en ese cuerpo tuyo, quizá débil o fuerte, sano o enfermo, como esté en esta mañana, en él habita Dios, en la persona de su Espíritu. Por lo tanto, amarte a ti mismo implica cuidar tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Cuidar tu cuerpo. Tratarlo bien. ¿Cuántos tratan bien a su cuerpo? Y no estoy hablando de masajes. Y no estoy hablando del spa. Eso puede ser, quién sabe. Pero es mucho más que eso. Y eso implicará cuidar de tu salud. Pastora, ore por mí. Pero tú no te cuidas. Estás, como dicen por ahí, algaretoski. Eso implica cuidar de tu salud. Eso implica comer adecuadamente.
¿Cuántos dicen amén? Únjame, pastora. Y anoche, a las 9 de la noche, te sentaste y te comiste 2 chuletas, papas fritas, una Coca-Cola. Y al otro día estás pidiendo la unción con aceite. Hay incongruencia. Eso implica hacer ejercicios, los que puedan. Y aquí nos enseñaron en Ciprosa que hasta sentados o sentadas podemos hacer 20 minutos de ejercicio. No hay excusa. Eso implica descansar lo suficiente. Yo recuerdo cuando tuve la lesión en mi columna vertebral. Que se evaluaron tantas posibilidades, incluyendo ir a sala de operación. Luego que pasó aquel vendaval, Maritere, que está ahí sentadita, me dijo: pastora, ¿cuántas horas usted duerme? Y yo le dije, más o menos, hay noches que 5, otras 6. Y me dijo, pues de aquí en adelante, usted tiene que hacer ajustes. Y por lo menos 7 horas usted necesita descansar. Yo dije, ¿what? ¿Cómo? Pero usted sabe qué? Que yo dije, ciertamente, si yo no me cuido, si yo no descanso las horas que debo descansar y reposar, ¿cómo podré pastorear? ¿Cómo podré amar si yo misma no estoy haciendo lo que tengo que hacer? Oiga, y empecé y cambié. Me permite la frase, el switch. Hice la revisión, hice la composición. Y claro, habrá la excepción de momentos que duerma 5 o 6 horas, pero trato de dormir 7 horas. Y en las mejores ocasiones 8 horas. Oiga, y me levanto con una fuerza increíble, con mi mente despejada, lista para dar un servicio en el nombre del Señor a aquellos que Dios ha puesto en mi cuidado. Pero me he cuidado primero, he descansado primero. Y muchas veces nosotros excedemos el límite. Y a todo le decimos que sí. A lo que es bueno, a lo que es importante, a lo que es menos importante, a lo que no debería tener agenda en nuestra vida, a todo le decimos que sí. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, cuídate tú mismo, trátate bien tú mismo, para que puedas tratar a otros y a otras, amar a otros y a otras como te tratas a ti. Y eso es muy importante. Y hoy voy concluyendo porque este sermón es en serie. Y volviendo entonces a ese amor, les cuento que un día fui a una institución carcelaria a visitar a una persona. Y cuando estaba esperando mi turno para poder visitar a esta persona, me encontré frente a un cuadro que decía el siguiente mensaje: toda persona necesita más amor del que merece.
toda persona necesita más amor del que merece. Aquel mensaje me sacudió. Y más por el lugar en donde me encontraba. Una institución carcelaria. Por lo general nos validamos midiéndonos con otras personas. La realidad es que mi prójimo, sea un preso, sea un letrado, sea una persona indigente, sea una persona pudiente, es una historia y es una tierra sagrada para Dios. Y a veces eso no lo internalizamos. Y excluimos y empujamos. Y pensamos que estos seres humanos son menos en la escala nuestra. Y estos otros hay que excluirlos. Y a estos otros hay que tirarle el muro. Y a estos otros hay que tratarlos de tal y cual manera. Y a estos otros hay que ponerle una veda para que no pasen al lado de acá. Nos olvidamos, hermanos y hermanas, que toda persona es una historia y es una tierra sagrada para Dios. Esto yo se lo he dicho a ustedes en muchas ocasiones. Pero de pequeñita, yo recuerdo cuando nos sentábamos en la mesa a cenar. Como niñas, al fin, nosotras traíamos miles de cuentos de la escuela o del vecindario. Y allí en la mesa lo decíamos, como decía mi abuelita, lo espepitábamos todo. Y siempre mi papá, siempre nos decía y nos miraba a las tres a los ojitos. Y nos decía, recuerden, hijas mías, que después de Dios, lo más sagrado en el mundo es ese otro ser humano. Oye, y aquello a mí se me metió en el alma. Y aquello me taladró la conciencia. Y yo he tratado de vivir la vida que Dios me ha permitido vivir. Siempre mirando al otro y a la otra, no importa quién sea, como una tierra sagrada, no solamente para Dios, sino también para mí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tengo que decirle que mientras esperaba turno para entrar, aquel mensaje, toda persona necesita más amor del que merece. Aquel mensaje taladraba, martillaba en mi corazón. Y me decía yo misma, toda persona necesita más amor del que merece. Maritza, tú también necesitas más amor del que mereces. Todos necesitamos amor. Y todos necesitamos más amor del que merecemos. Porque no merecíamos el amor puro, inefable, incomparable, incondicional del Dios del cielo y de la tierra. ¿Qué hemos hecho nosotros y nosotras para merecer un amor como el que dice y proclama 1 Corintios 13? Cuando nos ha dicho el amor es benigno. El amor no guarda rencor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no compite, el amor no acusa. El amor nunca deja de ser. Pero ese es el amor ágape, ese es el amor de Dios. Y de esa fuente yo quiero beber.
y de esa fuente tú tienes que beber. Llegó el momento y se abrieron las puertas, las rejas, los portones. Y aquella persona, hacía 3 años, nadie iba a visitarle. Yo iba por una encomienda de un familiar de esa persona que vive en Venezuela y otro familiar que vive en Estados Unidos. Y le tengo que confesar, hermanos y hermanas, que yo me tuve que preparar espiritualmente para llegar allí. Y cuando se abrieron los portones y aquellas rejas, y yo me vi frente a aquella persona, yo tenía tan grabado ese mensaje que había leído. Aquella persona que la vida que le podía quedar no era suficiente para extinguir la condena. Y lo primero que le pude decir a aquella persona fue: Dios te ama. Y le repetí el mensaje de aquel cuadro. Yo le dije: ni tú ni yo merecemos el amor incondicional de Dios. Mas aún así, Dios nos ama y Dios te ama. Tuvimos una larga conversación y le tuve que hacer la oferta del amor más grande que puede existir, y es la oferta de la salvación en Cristo. Y aquel caballero bajó su mirada. Yo nunca había visto unas lágrimas tan grandes caer. Usted sabe que a veces las lagrimitas nuestras corren, cogemos un Kleenex y nos secamos. No, aquellas lágrimas caían así a la loseta. Y eran unas lágrimas que cuando caían a la loseta usted veía el círculo. Y lloró, y lloró, y lloró. Y seguía llorando y no paraba, y yo como que me asusté. Y Dios mío, que este hombre no le dé un infarto aquí. Pero son esos pensamientos peregrinos que pasan por la mente. Y allí oramos juntos. Y le dije: acepta el amor de Dios para tu vida y tu corazón. Acepta el sacrificio de Cristo para tu vida. Y aquel ser humano dio un paso de fe. Hace 3 años atrás de eso. No he podido volver. Pero yo confío en mi Señor, que la obra de amor que allí en aquella tarde se dio haya continuado en ascenso. Ese amor incondicional de Dios es por gracia, hermano y hermana. Ni usted ni yo lo merecemos. Es un favor inmerecido. Y sin merecerlo, somos destinatarios de ese amor de Dios. Ese amor derramado en nuestros corazones nos capacita para entonces amarnos y amar también al prójimo. Les invito a estar en pie para cantar en esta hora el cántico
que nos acompaña a la mesa. Recuerda ese versículo tan importante en esta mañana. Amar al otro y a la otra como te amas a ti mismo.